Bueno, hola amigos de este canal. Para los que no me conocen y conectan por primera vez yo soy Miguel De Caro, saxofonista profesional, y doy mis clases a profesionales y principiantes por vía Skype, y también les acerco CD y PDF para que puedan aprender este instrumento, el saxofón. Hoy me voy a referir a cómo digamos, tener mejor percepción con respecto a lo que es el oído y cómo poner en funcionamiento lo que nuestro pensamiento musicalmente quiere crear, como para después llevarlo al instrumento. Muchas veces me han dicho algún alumno, algún principiante: bueno, yo tengo oído. ¿Por qué? Porque en su cabeza imagina la música. El problema después es tener técnica como para llevar eso que uno imagina al instrumento, con lo cual ya exige un poco más de destreza. Todos cantamos, digamos, en alguna forma, más afinado o menos afinado, todos podemos cantar. También todos podemos improvisar, pero para improvisar tenemos que tener un conocimiento previo, que sea cercano a cómo suenan esas notas que nosotros queremos reproducir, digamos. Que en nuestra cabeza suenan, después para llevarla al instrumento es donde comienza, digamos, el problema. ¿Cómo hago para transferir lo que yo pienso y lo que yo estoy cantando, transferirlo al instrumento y que suene, digamos, acertadamente? Para empezar a conectarnos, digamos, con el oído y empezar a entender cómo suenan esas notas y después transferirlas al instrumento, el comienzo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque todos los temas, o muchos temas, cuando tienen que finalizar, digamos, una frase, el final más propicio, más conocido, sería como sol, do, tan, tan. Digamos, es un quinto que resuelve sobre un primer grado. ¿Por qué digo quinto? Porque sol es la quinta nota de do, re, mi, fa, sol, y el primero sería el primer grado, do. Entonces, sol, do, y ya resolvió. Con lo cual, si las notas de esa escala son 7, ya tenemos resuelta 2, sol, do. Y después, si queremos continuar, podemos hacer que suene, digamos, la tercera y también la quinta. Sol, do, mi, sol, 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 do, sol, sol, do, sol, do, mi, sol, sol, do, mi, sol. Bueno, y ya tenemos el sol, digamos, grave, el do, que sería la primera, la tercera, que es el mi, y es una tercera mayor, y su correspondiente quinta. Con lo cual, haciendo este ejercicio, digamos, tan simple como sol, do, mi, sol, ya tenemos una posibilidad de 3 notas. Después hacemos sol, do, sol, do, sol, do, mi, sol, mi, do, sol, do, mi, sol, mi, do, sol, do, mi, sol, mi, do, sol, do. Y así muchas veces, como para tener más o menos un registro de cómo sonarían las notas. Luego, si tenemos sol, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, ya vamos completando hasta la quinta nota de esta escala. Y así seguimos continuamente. Y después empezamos a hacer saltos. ¿Saltos de qué? Hacemos, por ejemplo, salto de cuarta, sexta, o primera, do, cuarta y sexta, y después vamos a trabajar como séptima, quinta, tercera, como para irle dando forma a cómo son los sonidos de la escala. Este ejercicio
es como que si uno lo repitiera más o menos 15 o 20 minutos diarios, muchas veces, varios días, lo único que queda después es transferirlo a cualquiera de las escalas, porque todas las escalas, sepámoslo, todas las escalas mayores, suenan exactamente igual, porque su estructura es exactamente igual. Entonces, si tenemos una sola escala, la escala de do, que puede ser la más sencilla, más o menos armada, y sabemos deducir cuál es su primera, cuál es su quinta, su tercera, luego pasamos a segunda, segunda, cuarta, sexta, cosa de poder tener más o menos ya armado en nuestra cabeza el sonido que podría originarse en nuestra mente cuando quisiéramos hacer una, digamos, una interpretación que se nos ocurra. No estoy hablando, digamos, de improvisaciones a toda velocidad y máximas, sino hay que comenzar por lo más cercano, por lo que uno puede en alguna forma realizar con los elementos que va incorporando a su discurso. Entonces, no nos exageremos que con esto vamos a hacer una artillería, digamos, de fuegos artificiales, sino empezar a crear melodías cortas. Y uno, para empezar a crear melodías cortas, puede empezar a hablar de 4 notas. Entonces, si toma 4 notas, que pueden ser do, re, mi y sol, que son 4 notas, haga un cálculo que al intercalarla, esas 4 notas de diferentes maneras, se van a crear 24 combinaciones. Y esto también hay que tenerlo en la cabeza. Entonces uno puede hacer esas combinaciones mentalmente, cantarlas un poco mentalmente, como después de haber hecho los ejercicios de reconocer cómo suenan cada una de las notas, cantar esas combinaciones mentalmente y luego, de una forma pausada, irlas incorporando a su instrumento, que puede ser cualquiera, puede ser el instrumento. Yo toco saxofón, pero puede ser también una flauta, puede ser un piano, una guitarra, el instrumento que se les ocurra. Sería que la consigna es incorporarlo en nuestra mente y después traducirlo al instrumento. El comienzo, como ya les expliqué, es sumamente sencillo, basta con ponerlo en práctica y tener, digamos, un orden diario como para poderlo llevar a nuestra cabeza y que esto se repita automáticamente. Bueno, será hasta pronto. Mis clases son por Skype. En este momento está apareciendo en pantalla cómo pueden comunicarse conmigo vía mail para poder acceder a ellas. Un saludo como siempre y hasta pronto.